dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón,
corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya expulsado, y los haré volver al lugar del cual los deporté. Limpio como el Cristo. Muy buenas tardes, queridos hermanos, pueblo de Israel, real sacerdocio, personas que han sido santificadas por el llamamiento supremo de Su Majestad el Mesías. Es muy grato para mí darles la bienvenida a una nueva cita más, conocida como Yom Kippurim, un día tan importante dentro del pueblo de Israel con una proyección profética tan elevada, tan importante para el pueblo que espera la redención final. Entre ellos nosotros que esperamos el regreso de la cautividad. En este día, desearles a todos, vamos a ver, parece que nos escucha. ¿Se me escucha ahí? ¿Mejor? Sí, parece que estamos ahí mejor. Ahora, ¿se me escucha? Sí. Bueno, vamos a seguir. Como les decía, pidiendo disculpas por las fallas técnicas, espero que en este día sean inundados por la presencia del Señor en todas sus actividades, en su corazón, que sea el Señor limpiando aquellos rincones que de pronto están olvidados, que se habían descuidado, que sea Él trayendo a luz, escudriñando nuestro corazón, para que todas nuestras fallas, faltas y pecados que nos estén alejando de Él de alguna manera, puedan ser limpiados y perdonados de una vez por todas. En esa voluntad les pedimos que nos acompañen en oración en este gran tiempo, a través de la luz de su rostro seamos iluminados y cada día más nuestro carácter se parezca a Él y podamos reflejar en nuestras obras que la fidelidad es viva, no es solo repetir palabras, no es aprenderse versículos, sino en cada acción, en cada respirar, expulsar santidad en nuestro cuerpo. Vamos a orar. Amado Padre, yo te doy gracias infinitas en esta tarde que nos has considerado dignos de presentarnos a tu cita, a tu llamamiento propiamente, Padre, para anunciar tus virtudes, anunciar que poco le queda ya a la muerte, poco le queda a la corrupción que existe en nuestros cuerpos, que en un día no muy lejano, Señor, tú vendrás a rescatarnos, como dijiste a través del profeta Isaías. Toda lágrima será quitada de los rostros y nosotros te regresaremos a ver y diremos, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, vino y nos salvó. Nos retornarás de la cautividad donde hemos sido arrojados, una vez y para siempre, Señor. En cuerpos glorificados podemos alabarte en completa comunión contigo. Lo que se había perdido y por lo cual viniste tú a recuperar aquella comunicación cara a cara, aquella comunión sin impedimento, Señor, volverá a ser restaurada. Nosotros como creación aquí gemimos por ser revestidos de aquella nuestra habitación espiritual que no está hecha de manos. Ahora siendo sujetados a vanidad, pero tú que tienes el poder, restaurarás este cuerpo de humillación en un cuerpo de gloria, que no necesite comer ni beber, que no se agote delante del sol o delante del frío, sino que completamente de tu palabra viviremos, Señor. Te pedimos perdón hasta este día por haber alojado sentimientos negativos u ofensivos que van en contra de tu ley. Señor, como está escrito en tu salmo, con un hisopo cada vez límpianos más y más, que aquellos recuerdos amargos del pecado sean traídos a memoria como aguas que pasaron una vez que hayan sido limpiados por ti. Que en nuestro corazón se revelen aquellos errores que son ocultos para que por tu gracia podamos eliminarlos de nuestra vida, Padre. Por nuestras familias,
que aún no han llegado a la verdad, Señor. Te pedimos que extiendas la misericordia en su tiempo y acuerdo a como tú desees hacerlo, para que ellos también juntamente con nosotros puedan ser llenos de tu gloria, llenos de tu luz. En tu luz hemos visto la luz y ahora que conocemos la vida, que eres tú mismo, podemos alabarte en espíritu y en verdad, Señor. Guíanos en este día, sustenta nuestro débil cuerpo que se expone al ayuno, Señor. Danos la fortaleza para no hacerlo con carga, sino experimentar el gozo de que mientras nosotros seamos disminuidos, el hombre interior siga creciendo, Padre. En tanto estemos presentes en este cuerpo, reconocemos que estamos ausentes de ti. Y aún así, Señor, a través de tu presencia te podemos sentir tan claramente día a día en nuestro caminar. Una vez más te pedimos que tu poder sea el que grabe en nuestros corazones tu ley, el que nos permita vivir con gozo esta fecha tan especial y que podamos alejarnos cada vez más del pecado, Señor. Gracias por todos los hermanos alrededor del mundo que han sido llamados y que han escuchado tu voz, Señor. Guárdanos a todos hasta que entre la plenitud de los gentiles y todo Israel sea salvo. En eso, Señor, te pedimos que nos santifiques aún más, que nos permitas adoptar tu carácter en nuestros pasos, en nuestra vida. Que las cosas viejas ya pasaron, Señor, y la cuenta ha sido pagada, que no hay nadie que nos acuse. De modo que ahora tenemos el camino libre para andar en tu ley, la cual, por tu gracia, ahora habita en nuestra mente. Señor, te lo pedimos esto con tu nombre, de Yeshua. Amén. A continuación, hermanos, les presentamos un momento de adoración al Padre para que sus corazones puedan ser preparados y puedan presentarse de la mejor manera. Entonces, les pido que solemnemente aprovechen este tiempo, no se distraigan y empecemos el gozo en el Señor. Un abrazo fuerte. La unción de su espíritu está sobre mí. La unción de su espíritu está sobre ti. Su presencia está aquí, rodeándome de su amor. La unción de su Espíritu Santo está aquí. La unción de su Espíritu está sobre mí. La unción de su Espíritu está sobre ti. Su presencia está aquí, rodeándome de su amor. La unción de su Espíritu Santo está aquí. Señor, transforma hoy mi ser. Señor, lléname de ti. Límpiame y cámbiame. Renueva hoy mi duro corazón. Su Espíritu está sobre mí. La unción de su Espíritu está sobre ti. Su presencia está aquí,
unción de su Espíritu Santo está aquí. Señor, transforma hoy mi ser. Señor, lléname de ti. Límpiame y cámbiame. Renueva hoy mi duro corazón. Señor, transforma hoy mi ser. Señor, lléname de ti. Límpiame y cámbiame. Renueva hoy mi duro corazón. Renueva hoy mi duro corazón, Señor. Renueva hoy mi duro corazón. ¿Quién hay fuera de ti? ¿Y quién es la roca sino tú, oh Mesías de Israel, fortaleza y salvación? Tu palabra me alienta, ella sacia mi ser, lámpara que alumbra mis tinieblas. Extiende tu mano desde lo alto, Señor, para librarme de las redes de la muerte. Tú vives por siempre y para siempre es tu amor. Bendita sea la roca de Israel, roca de Israel. ¿Quién hay fuera de ti? ¿Y quién es la roca? Solo tú, oh Mesías de Israel, fortaleza y salvación. Tu palabra me alienta, ella sacia mi ser, lámpara que alumbra mis tinieblas. Extiende tu mano desde lo alto, Señor, para librarme de las redes de la muerte. Tú vives por siempre y para siempre es tu amor. Bendita sea la roca de Israel, roca de Israel.
acercarnos confiadamente a este trono de gracia, en acto de obediencia, en acto de sujeción, en acto de misericordia. Es decir, esta es la hora, este es el instante en que juntos podemos acercar al trono de la misericordia, no por los méritos que a veces pensamos que los tenemos, sino por el único y verdadero, el del sacrificio desde la cruz, el derramamiento de esa sangre, que tiene un eco fuerte desde la misma festividad de Pesach, cuando fue presentado como Cordero Pascual, a esta santa convocación, la que nos lleva a su presencia, la acción de la sangre y el sacrificio, el día del perdón, el día de la restitución, el día de Yom Kippur. Este es el día especial en que, reflexionando sobre lo profundo de nuestro corazón, podemos presentar, reconociendo que para muchos, conociendo lo bueno, no lo hacemos y transgredimos. La palabra nos exhorta a que caminemos conforme a la Escritura. Y en este día, que caminemos en la paz y el gozo de su presencia, que es la obediencia. Ciertamente, es una invitación a guardarnos en la reflexión y en el quebranto, siendo que todo esto es la conmemoración de todo lo que el Eterno ya hizo por nuestras vidas. Y atentos nos encontramos. Así que con gozo de obedecer, presentémonos, pero guardando nuestra mente y nuestro corazón de pensamiento que nos aleje de su presencia. El apóstol anuncia y nos recomienda que no contristemos al Espíritu, que no apaguemos el Espíritu en nuestras vidas, sino que al contrario, estemos lúcidos en obrar como hijos, en sujeción, en obediencia. Este día lo hemos venido preparando y resguardados en la Escritura, vamos a ver la connotación que eso amerita. Mas, el precepto está establecido a través de las fiestas solemnes al Eterno, establecidas en perpetuidad y aclaradas a través del capítulo 23 del Levítico, en donde nos da la instrucción completa, las citas solemnes que el Padre bueno, que nos redime, nos sostiene, nos alienta, Él espera por nosotros. Y en este uso horario, en este rincón, en este extremo del mundo donde el Señor nos ha dado la oportunidad de levantar el estandarte de su misericordia a través de la vida de Yeshua HaMashiach, conocido en las naciones como Jesucristo, podemos decir que nos presentamos y nos amparamos en la Escritura. El capítulo 23 de Levítico, como les decía, desde el verso 26, dice, también habló el Eterno a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante del Eterno vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Padre, ¿cómo no reflexionar sobre esta palabra? En este lado del mundo, en donde, conforme la profecía de Daniel, la maldad se extendió, la gran Babilonia, la gran Damer, osó cambiar sus tiempos y aún sus mandamientos, sus leyes. Y esta hora, este remanente está despertando, poder acercarnos confiadamente a la luz de su Escritura y poder rogar. Sí, Padre, permítanos rogar juntos
por todos los que caminando a través de las diferentes denominaciones, dogmas, religiones, caminan conforme el mandato y la interpretación de hombres y no conforme la Escritura. Ya nuestro Señor y Salvador, Yeshua, ya nos anunciaba que había que creer en Él como dice la Escritura, y eso está grabado en nuestros corazones, y eso nos alienta a vivir conforme a eso. Anhelo, Padre, que a esta hora nos permita juntarnos en el clamor por los que todavía no despiertan, por los que están durmiendo, y que, amparados en las interpretaciones, guardan reposo de su conciencia, siendo que despertemos y a uno proclamemos del reino, y cuando anunciemos que venga su reino, sea en espíritu y verdad. Por eso, Padre, permítanos, en compañía de todos los que nos acompañan hasta ahora, poder, Señor, acercarnos al trono de su gracia, rogándole por cada uno de nuestras casas, Padre. Sí, conforme a la Escritura, cuando dice que si no proveemos primero para nuestras casas, hemos negado la fe. Por eso es que a esta hora y en este día, Padre, ponemos en su presencia la vida de cónyuges. Sí, Padre, sea usted limpiando el corazón de cualquier aflicción que hayamos ocasionado los unos a los otros, desobedeciendo el mandato de amarnos los unos a los otros. Padre amado, estamos rogando por el privilegio que a muchos nos ha entregado el ser padre, Señor, y en la instrucción no haber afirmado, Padre, en sus corazones principios, sus preceptos, sus conceptos de vida aquí en la tierra, que guardados sus mandamientos, resguardan al hombre. Por eso es que rogamos, Padre, que alguno de nuestros hijos, por falta de instrucción, está experimentando angustia en su corazón, sea usted guardándolos, Padre amado, a esta hora, causa de este clamor que levantamos, Señor, como padres. Gracias, Señor. Y en el mandato, Padre amado, de llevar esta instrucción, no solo a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos, te ruego, Padre, que nos derrame gracia para saberlas llevar con fidelidad a su nombre y resguardar el privilegio de las generaciones. Asimismo, Padre amado, en acto de sujeción para con los padres, Señor, para los que tenemos todavía el privilegio de tener padre, madre, Señor, poder acercarnos al trono de su misericordia, rogándole que en la sujeción, el respeto, la honra para con ellos, poder presentarle, Señor, lo que usted ya ha hablado en nuestros corazones. Y que en este día, Padre amado, que reconocemos, conforme reconocieron, Padre, en los tiempos antiguos, cuando, volviendo en sí, encontraran aflicción a causa del desvarío y la dispersión del pueblo santo, Kadosh. Bendito y santo es su nombre, papito. Por eso es que estamos rogando en este día, rogándole, Señor, que nos aleje y aleje nuestras generaciones de toda maldad, por nuestras familiares, Señor, por los que todavía, Padre amado, no encuentran paz ni regocijo en sus convocatorias, Señor. Que sea usted mismo, conforme habló en nuestros corazones, llegándolos a la libertad, que solo en usted podemos gozar. Gracias, Padre, por este tiempo y por ruego, Señor. Porque, Padre amado, muchos, Padre, que conocemos, se encuentran, Padre, en medio de la prueba de la enfermedad, sabiendo que usted habla a sus corazones y los fortalece. Te rogamos de misericordia, Señor, en este día. Que sido por causa de maldad y de olvido, se ha levantado, Señor, este tiempo y extendido los días en misericordia para proclamar su reino como dice la Escritura. Gracias, Señor. Bendito y santo es su nombre. Este día reconocemos, Padre amado, que ciertamente muchas ocasiones y en todo momento le hemos ofendido. Sí, Padre, porque hemos consentido en nuestros oídos la habladuría, el chisme, la mentira. Por eso es que le rogamos a esta hora que nos limpie de toda esa condición y aún más, que guarde nuestros corazones
de alentar, desaliento en los mismos. Espíritu de conmiseración, el cual, Padre, se aleja de la verdad a causa de que usted ha sido sustento y verdadero. Gracias, Señor. Límpienos de toda esa condición de queja. Aléjenos de toda maldad. Bendito y santo es tu nombre, Padre amado. Estamos dándole gracias y con ruegos por el privilegio de poder a esta hora unirnos, Señor, al gran remanente de la casa de Israel. Efraín y las naciones, Señor, despertando de toda condición. Nos gozamos, que al sonido del shofar nos unimos y nos identificamos. Es usted mismo, Padre amado, llevándonos y guardando y cumpliendo las promesas establecidas por los profetas. Que se anunciaba ya este segundo y gran éxodo. Le alabamos, Señor, y le rogamos que en el caminar no nos suceda que nos desanimemos, sino que al contrario, siendo fortalecidos por estos acontecimientos que usted nos permite asistir, caminar la milla esta que tanto anhela, y en la santidad, la cual nadie la podremos ver. Bendito y santo es tu nombre, Señor. Sean estas oraciones puestas en su presencia, rogándole por nuestros hermanos de las diferentes congregaciones, muchos hermanos, Señor, que caminaron con nosotros, muchos hermanos, Señor, que con la carga del pastoreo, Padre amado, caminan conforme lo que les puede enseñar. Te ruego, Padre, que la manifestación de este precioso nuevo pacto que nos tiene hoy aquí presentes, haga despertar en ellos, conforme a la Escritura, que no será necesario que nos enseñen ni que les enseñemos, sino que usted despertará en los corazones el anhelo de su voluntad. Alabamos su nombre, oh eterno Dios nuestro, Hashem de nuestras vidas, el fin de nuestra existencia. Te damos gracias, Señor, que sabemos que hay gran tumulto, gran bulla, gran quebranto en las dos casas a causa de esta gran conmemoración y en obediencia nos sujetamos. Le damos todo honor y toda gloria a su nombre. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, estamos clamando. Amén. Amados, cuán importante es que entendamos la virtud de este día y en la proyección de los tiempos lo que hemos estado viviendo muchas veces en la ignorancia. Mas esta palabra no es ofensiva, sino el desconocimiento de hacer su voluntad, a causa, muchas veces, Señor, de una pereza espiritual y dando por hecho las condiciones que nos decían, sin acercarnos a su trono y anhelar escuchar su voz y despertar de este letargo. Por eso es que rogamos por nuestros hermanos, Señor, que salgan de ahí conforme lo anunciado en Apocalipsis, que salgan de esa condición de postración, que salgan de toda idolatría, que se manifieste el Espíritu de verdad en sus vidas. Ese es el ruego del quebranto de este día para con todos, Señor, nuestros hermanos. ¿Cómo no reconocerle en esta condición? Y haciendo un hincapié en este libro de instrucción, poder regresar al Levítico 16 que hemos estado meditando entre el día de ayer y hoy, para poder ver la analogía y cómo nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesús, desde la cruz, redimió y nos da esta oportunidad que en este día mantenernos en la expectativa de la revelación. En el capítulo 16 del libro del Levítico, Vaikra, hay un momento en donde el sacerdote sacrifica el macho cabrío. Dice la palabra así. Levítico capítulo 16, verso 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Dice que así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel, de sus rebeliones y todos sus pecados. De la misma manera hará él también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos
en medio de sus impurezas. Reflexionando, había una gran separación, los velos, y los velos no eran como los velos que nosotros y nos imaginamos, sino que eran unas verdaderas cortinas tejidas con las pieles y los hilos más fuertes de los animales. Entonces era un tejido fuerte, y ese velo solo se abría cuando el Señor le permitía. Y al entrar el sacerdote, este sumo sacerdote, presentaba la sangre detrás del velo. Hay un acontecimiento que nosotros debemos tener bien claro, que es narrado desde la cruz. Uno de sus discípulos, conocido como Marcos, lo narra de esta manera. Les invito que vayamos al libro conocido como Evangelio según Marcos, al capítulo 15. Vamos a ver cómo se manifiesta esta oportunidad y la acción de la cruz sobre nuestras vidas. Marcos capítulo 15, desde el verso 33, para poder entrar en el contexto. Dice así la palabra según esta narrativa de Marcos. El versículo 33 dice: cuando vino la hora sexta, estamos hablando de Yeshua en la cruz. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y en la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Unos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, hermano. Y esta palabra expiró va ligada a la expiación. Ese es el instante que el Señor pagó, expiró por cada uno de nosotros, al haber derramado hasta la última gota de sangre. En el reflejo de esta fiesta entraba el sumo sacerdote. Por eso nosotros no hacemos ningún sacrificio de animales. Nos referimos a esta palabra y en gozo la guardamos, pero entendemos que tenemos que guardarlo con mucha lucidez. El gran momento que nos está permitiendo vivir el Eterno en conciencia. Y miren lo que sucede en el versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Dice: también habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Este es el escenario de la cruz. Y en este instante, cuando él expió por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras desobediencias, se abrió el velo. Es el mismo velo que anunciaba acá en Levítico capítulo 16. Era la misma representación. Después de degollar al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevar la sangre detrás del velo, solo el sumo sacerdote lo podía hacer. Y esta es la restauración que estamos viviendo hoy, pero en plena conciencia de los acontecimientos. Y cómo la Escritura narra la acción de redención de Yeshua, nuestro Mesías, de Jesucristo en las naciones, sobre nuestras vidas y el despertar. Grandes sonidos de shofar se están uniendo en las naciones. Grandes sonidos de shofar. Está despertando y encontramos ya cómo en ese despertar, ese gran remanente de la casa de Judá está despertando y recibiendo como hermanos a todo Efraín y las naciones, a toda la iglesia que, proclamando a Jesucristo como su Señor, está despertando. Y en ruegos juntos, levanta y escucha el Shema de Israel. Escucha Israel, el Señor uno es. Todas las promesas establecidas
para la casa, para el reino de Israel ya unificado, son las que nosotros anhelamos. Por eso reflexionamos a través de los salmos, a través de las promesas establecidas de los profetas, y las hacemos como nuestras. ¿Cuántas más las anunciados por los apóstoles, que parafrasearon y explicaron el gran acontecimiento de la profecía hasta el mismo Mesías y en el siglo venidero? Estos siglos, estos 2000 años, el Señor nos está dando la lucidez de saberlos vivir. Es bueno que reflexionemos sobre esto. Y regresando al capítulo 23 del libro de Levítico, poder encasillarnos a sí mismo en el trabajo del sumo sacerdote, el cual nosotros somos beneficiados. Sí, Levítico capítulo 23, vamos a reflexionar sobre unos versículos. Nosotros hemos estado leyendo de continuo en estos días todos estos capítulos que nos ponen en el sitio adecuado para saber honrar conforme la Escritura. Estamos en el capítulo 23 de Levítico y les invito a que reflexionemos en el versículo 29, cuando dice: porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y aún, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno este día, yo destruiré a tal persona de entre el pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones de donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Y habla de una condición muy especial. Empieza a anunciar la siguiente, pero nos habla de un sacerdote. El único que podía entrar en esta condición era el sacerdote. Y este sacerdote que entra tras del velo tiene una característica, que era una sombra, un representante, una sombra del que había de venir, del cual el mismo Señor se encargó de aclarar a través de la carta a los hebreos. En una narrativa y una explicación hecha, muchos le atribuyen a Pablo, otros a Pedro y otros a un concilio hecho entre los apóstoles para escribir esta carta a todos sus hermanos que estaban en la dispersión. En la carta a los hebreos, en el capítulo 5, nos empieza a despertar sobre este sacerdote que entró al lugar santísimo. El momento que desde la cruz expiró por nuestros pecados. Así que les invito que viajemos en el tiempo y lleguemos a la carta a los hebreos. Sería de gran virtud que al iniciar este ayuno del mundo, despojándonos de todas las pasiones de la carne, de los anhelos de la carne. Esta es la hora de la reflexión. Esta es la hora en donde podemos decir: hasta aquí me ha traído el Señor, hasta este día. Y lo que me añada, hoy es un día de cuentas. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy proyectando? ¿Cómo he sabido guardar mi corazón? ¿Cómo estoy transmitiendo reino? ¿Cómo la bendición del Altísimo sobre nuestras vidas que anhelamos que llegue a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos? Cuando Él dice que haga resplandecer el rostro sobre nuestras vidas, la vida de nuestros hijos y nietos, y de nuestros hermanos y amigos, ¿cómo estamos transmitiendo esto? Y este sumo sacerdote lo dice así, y narra así el capítulo 5 de la carta a los hebreos. Para entrar en el contexto, encontremos a este sumo sacerdote que lo está así, ya lo hizo para nosotros. Dice el verso 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre de los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y cuando reflexionamos en
el libro de Levítico, encontramos que eso hacía el sacerdote. Sacrificio por sus pecados, por los pecados de su casa, y después hacía la expiación por los pecados del pueblo. Y este sumo sacerdote, hombre, como en la línea de Aarón, y todos los que continuaron, cuando ejercitaban estos sacrificios, dice, por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como fue Aarón. Así tampoco Cristo, dice el verso 5, se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, el Mesías, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa del temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La palabra es explícita. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, dice aquí los apóstoles, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento bien y del mal. Amados, esta palabra es por demás explicativa. Y este alimento sólido, que para muchos es tropiezo, que siendo ya redimidos por el Mesías, por Cristo, algunos dicen que estamos volviendo a estos ritos de los cuales no estamos ajustados, sino que la sombra de ellos son los que nos tienen en este día. Y proclamando este día de ayuno, de reflexión sobre la maldad, sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestro entorno, y por qué no por nuestra nación y el mundo, que a esta hora está bajo mirada del Eterno a través de esta pandemia, que no han salido de su control. Que ningún temor esté sobre el corazón de cada uno de nuestras casas, sino que en la verticalidad de la Escritura sabemos quién es nuestro guardador. Los que habitan bajo su abrigo saben disfrutar de su sombra. Esta carta a los hebreos es por demás explicativa. Avancemos hasta el capítulo 8. Hasta el capítulo 8 de esta persona, de este capítulo precioso. En el capítulo 6, versículo 7, habla y extiende sobre este sacerdote, el verdadero sacerdote que nos redime, el verdadero Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Él es el verdadero sacerdote. Y cuando uno ya empieza a entender este alimento sólido, no solo de haberlo dicho, sino entendido, que habla de este sacerdocio que no tenía genealogía, que no tenía principio ni fin. El mismo Abraham, cuando regresaba rescatando a su sobrino Lot, fue y presentó los diezmos de todo lo recaudado. Esta misma línea de este Melquisedec es el sumo sacerdote que manifiesta misericordia para nosotros en este día. Y es bueno que entendamos esto, a este alimento sólido, para que entendamos de la virtud de este día y lo sepamos defender. Y aún, para los que se hagan propuesto, nos hayamos propuesto, guardarnos en ayuno, recordando las instrucciones establecidas a través de Isaías 58 por el Señor, que el verdadero ayuno es este corazón contrito y humillado, y que la motivación sea aprender a escuchar mucho más claro a nuestro Padre que habla a través del Hijo y de nuestro corazón.
Entonces, tenemos un fuerte legado para aprender a comer este alimento sólido, guardar las fiestas establecidas en su palabra a perpetuidad. Ha sido atacado a través de los dogmas y las interpretaciones. Qué bueno tan solo leer la Escritura y dejar que el Padre bueno cumpla lo ofrecido a través de esta manifestación del nuevo pacto. Misericordia en nuestro corazón revelado. Dice en el capítulo 8, en el verso 1 en adelante: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me presentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ya que hagamos una pausa. Apóstoles que escriben esta carta, ¿sí?, hacen una referencia exacta de lo que había anunciado el Eterno a través de Jeremías, el capítulo 31, del verso 31 al verso 34. Nuestras Biblias nos llevan en su concordancia. Y la lucidez de la versalidad y la vigencia de estos acontecimientos sobre nuestras vidas, siendo que el pacto era con la casa de Israel y con la casa de Judá, y solo en el entendimiento de las dos casas y a través de las 10 tribus perdidas entre las naciones, alcanzar a muchos, así como hemos sido alcanzados y resguardados en la identidad, injertados, reconocemos que es voluntad de nuestro Padre Celestial que estemos en estas convocatorias. El versículo 13 de este capítulo 8 termina diciendo: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El guardar los mandamientos de Dios no se nos vuelven gravosos de ninguna manera, sino que sellados en nuestra mente y alentados de nuestro corazón, los disfrutamos. Tenemos paz con respecto a estos días establecidos a perpetuidad. La palabra perpetuidad nos da la posibilidad de seguir ejerciendo esta sombra aún en la eternidad, cuando sea manifiesto el Mesías recogiendo al pueblo y el establecimiento de estos acontecimientos. Hasta este día van a ser los 10 días, hasta la víspera de estas horas que estamos celebrando, de gran angustia sobre la tierra. Y muchos anhelarán entender ahí en el apuro estos acontecimientos. Y ahí se manifestarán las vírgenes insensatas, siendo que el simbolismo de las 5 sensatas
que estarán en el gozo de la revelación de esta palabra. ¿Cómo no entender estas condiciones? Y el gozo de la salvación manifiesta. Este nuevo pacto que nos lleva a misericordia. No podemos dejar de seguir reflexionando sobre esta carta a los hebreos, en donde nos aclara a plenitud este día. ¿Y quién es el mediador en este sacrificio de expiación que nosotros hemos guardado hasta esta hora? Inicia el capítulo 9 de esta carta a los hebreos diciendo: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entre los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. En el lugar santo podían entrar a mantener encendidas las luminarias, la lámpara de la menorá, el incienso que representaba las oraciones. Eso es lo que hacían los sacerdotes. Entraban continuamente para cumplir los oficios, mantener todo en pureza, en limpieza y cada uno de los simbolismos. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender que con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas absoluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Pongamos una pausa. ¿Cuándo va a ser el tiempo de la reforma de las cosas? El momento, el Señor, el día de Yom Teruah, en el día de Shabbat, recoja a su pueblo y con los que habían dormido en él, siendo despertados, los que vivamos o los que vivan en ese tiempo, seremos transformados, llevados a la transformación final, impuestas hasta el tiempo de reforma de las cosas, realmente reformadas. Versículo 11. Pero estando ya presente el Masías, el Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Masías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha al Eterno, limpiarán vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por este mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros de los machos cabríos como agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado.
texto referencia que hacen los apóstoles al escribir esta carta es Éxodo capítulo 24 del verso 6 al 8. Y además de esto, roció también con la sangre al tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y así, casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, conforme a la escritura en Levítico capítulo 18, verso 15, y Levítico capítulo 17, verso 11. Los que no tengan la referencia, pueden referenciar. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, para cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido solo una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperamos. A los que le esperamos. Amados hermanos, esta condición propia que el Señor nos presenta, esto debemos tener tan claro para saber valorar el simbolismo, porque el Señor también la que nos presentemos. Y ahora, en este tiempo, la tarde de ayer acabamos nuestro Shabbat que nos lleva al gozo. Dentro de estos 10 días de mucha reflexión, y con temor nos hemos acercado hasta esta hora, poder entender el porqué de estar resguardados, siendo que cuando el Señor Yeshua estaba con sus discípulos, había una condición muy especial que muchos le exhortaban. ¿Por qué esto del ayuno tiene una trascendencia? Diciendo que es la única convocatoria para el ayuno. En la casa de Judá, según la ley talmúdica, se levantan muchos ayunos, 2 a la semana, al igual que en muchas denominaciones que proclaman ayunos. Y efectivamente, su crecimiento espiritual es latente a causa del celo con que lo guardan. Mas cuando uno alinea el mandato de Dios, la palabra revelada, no como a niños, sino ya como a maestros, esto tiene que tener una trascendencia diferente. Al Señor le acusaban cuando estuvo con sus discípulos, ¿por qué no enseñaba como maestro? Él era conocido como maestro, como un rabino. ¿Por qué no enseñaba del ayuno? Y esta era una reflexión que decía en el Evangelio, según Lucas, en el capítulo 5. Esta referencia me pareció interesante. Lucas capítulo 5. ¿Y por qué la virtud de vivir estos tiempos? Lucas capítulo 5. Desde el tiempo que ustedes tienen de con sus Biblias y sus apuntes, porque así es como vamos a crecer. Versículo 34. Del verso 33 le preguntaban sobre esto del ayuno. Dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Versículo 34, él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, aquellos días ayunarán. Esta es la hora de hacer ese ayuno que el Señor tanto anhela que lo hagamos en la misericordia de Él. ¿Cuál es la misericordia que nos da la instrucción? Y aún nos previene de cómo hacer este ayuno. Ayer en la noche, cuando estábamos sellando el Shabbat y preparándonos para este día, porque todos estos días hemos procurado presentar una palabra de preparación para este gran acontecimiento dentro del mundo
en el plano espiritual, este inicio es el día sublime, es el punto más alto de la espiritualidad para acercarse. ¿Cuánto más sabiendo que el Señor espera por nosotros, está atento? Y que de estas palabras, aún estas reflexiones que estoy transliterando con mi voz, para que muchos escuchen a través de estos medios, de estas redes, al igual que muchos maestros a esta hora, yo tan solo un lector de la palabra, está instruyendo en los corazones y despertando a muchos. Y este verdadero ayuno es que el Señor nos anhela. Dice desde el verso 5 de Isaías 58, y dice así: es tal el ayuno que yo escogí, que el día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? No es para que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Eterno será tu retaguardia. Entonces invocarás y te orará el Eterno, clamarás y dirás: heme aquí. Quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. El Eterno te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generaciones y generaciones levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Padre amado, en este día, Señor, que tú has proclamado días de reposo, este mismo ayuno, Padre amado, como sea en nuestros corazones. Y para los que todavía no han alcanzado la luz de resguardar el día, y por los compromisos manifiestos de este lado de la tierra, tienen que procurar trabajo. Te ruego, Padre amado, que seas poniendo bálsamo a los corazones, es guardar en estas condiciones, es guardarnos de toda vanidad. Permítame, hermanos, concluir este capítulo 58, leyendo los versos 13 y 14, en donde nos exhorta a saber guardar este día. Porque recordemos que en las traducciones perdemos, y este es un día declarado de reposo. En la mayoría de la palabra le establecen como Shabbat. Sí, este es un Shabbat para el Señor. Y no necesariamente sábado, es una convocación de Él a ser guardado. Por eso es que dice el versículo 13: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Eterno, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Eterno, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Eterno lo ha hablado. Esta hora, amados hermanos, esta comida que el Señor nos está dando, del heredado ofrecida a Jacob, Israel, en donde somos ingestados las promesas. Aquí estamos, hermanos. Y esa es la virtud de saber guardar este día. El Señor se cuidar, instruir conforme su promesa, que Él mismo nos dé. Que las interpretaciones a esta escritura sea derramado por revelación en los corazones de cada uno de nosotros, particularmente de ustedes. Que no estamos para levantar una nueva normativa que es permitido y que no es permitido, sino que esté establecido las condiciones propias de vida en este día. Que el resguardo de lo alto sea. Pero no dejemos de
desatar toda ligadura de impiedad, de revisar nuestros corazones, que el Señor nos revele si es que estamos guardando rencor, tristeza, queja contra alguien. Y recuerden, esta es la hora de presentarnos como una ofrenda, como esa ofrenda viva que el Señor anda buscando. Cada uno de nosotros seamos, que la misericordia sea manifiesta y conforme la oración que nos enseñó nuestro Redentor, nuestro Señor, el Señor Jesucristo que pagó precio con nuestros vidas, Yeshua nuestro Mesías, y Josué en el pueblo celoso. En esa oración que Cristo decía, y perdona nuestras ofensas, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa condición sea latente en este día y que definitivamente, y una vez por todas, saquemos toda la carga que teníamos de tristeza, de rencor, de resentimiento o falta de cuenta con muchos. Porque aún presentar la ofrenda, el Señor nos aconseja, nos instruye, que si caminando a presentar la ofrenda en el alfolí, nos acordamos que tenemos algo con nuestro hermano, que dejemos en el altar la ofrenda y que vayamos a ponernos de cuenta. Y una vez que estemos de acuerdo, en paz, volvamos y presentemos. La añadidura de los tiempos es esa pausa que el Señor está haciendo. Que cada uno de nosotros vayamos entrando en este día a presentarnos como ofrenda agradable al Señor, habiendo puesto a cuentas con todos los hermanos. Por eso es recomendable guardarnos en este día y aún hacer el balance y sellar los libros con el debe a favor de alguien. Y la palabra nos instruye. Es preferible que nos demos por agraviados, conforme a la Escritura, cuando exhorta en la carta de los Corintios, cuando nos metemos en juicio entre hermanos, primera de Corintios, cuando nos advierte. En el capítulo 6, cuando dice, os alguno, desde el verso 1, de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, no delante de los santos, de los apartados. Y hace esta exhortación. Y el versículo 7, ustedes tienen la palabra para meditar en este día. Verso 7 dice, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y esta es la exhortación. Tenemos libertad, así como nosotros anhelamos que nos den. Esta es la hora, hermano, que entremos en este día y que al meditar, para los que todavía estiramos un poquito la noche, en la meditación de la palabra, podamos reflexionar sobre eso. Y estando atentos, mañana vamos a estar desde muy temprano, ¿sí? Con una oración inicial y con temas de adoración puestas al aire, para que ese sea el momento adecuado para nuestra reflexión, nuestra oración, y guardarnos en este ayuno de toda la contaminación del mundo. Dejemos, el mundo no le va a pasar nada si nosotros no nos enteramos de las noticias. El mundo no le va a pasar nada si no estamos en las redes solo para estas historias. Mas nosotros estaremos más cerca del Padre, a causa de que somos sacerdotes, ministros del nuevo pacto. Nos permitió, abriendo el velo, entrar al trono de la gracia. Así que a esta hora, oremos, vamos a concluir esta transmisión, no sin antes dejar oír una vez más el shofar. Pero cuán importante es que a la luz de la Escritura caminemos con firmeza. Amada oremos. Padre bueno y generoso, te alabamos desde este lugar, Señor, y por estas redes que nos das la posibilidad de compartir, Señor, de tu misericordia revelada en el corazón, de nuestros hermanos que caminan adelante, Señor. Por eso es que rogamos por cada ministerio, Padre, que tú permitiste en nuestra vida, el despertar de este nuevo pacto, estos fieles, Señor, que con oraciones, con ruegos, permitieron desbloqueando nuestros corazones, sí, Padre, puedas tú cambiarlo de un corazón de piedra, uno de carne, de gratis, y consuela,
de este tiempo. Te damos gracias, Padre, por esta generosidad. Por eso rogamos por cada uno de tus hermanos, de tus instructores, por los que sirven a tiempo y fuera de tiempo, Padre amado, y que con celo anhelan el reino. Te damos gracias por esta virtud. Sabemos, Padre, y te rogamos por los que caminan adelante de nosotros, aún con sus palabras Kadosh, con el nombre verdadero suyo, con la verdadera pronunciación, aún con los instrumentos de él y cada uno de los elementos, Señor, sea usted con eso. Nos permite, en la prudencia y la misericordia de su día, caminar con la firmeza de los tales en sombra, conforme cada uno de los elementos. Te damos gracias, Padre amado, por la fidelidad que has derramado en tus hijos, parte de esta congregación, de este remanente de Riobamba, que nos permite, Señor, mantener encendido el candelabro, Padre, con la instrucción, la fe, el fortalecimiento, el servicio que fue encomendado a través de la pastoral. Te agradezco en este día, Señor, por estos los ruegos, por esta congregación. Que seas tú fortaleciendo de toda debilidad y aún, Señor, moviéndoles a la fidelidad que tú anhelas por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre amado, por este precioso momento que nos has permitido. Sin antes, bendecir, Padre amado, este tiempo, que seas tú fortaleciendo, que al despertar mañana, desde las 6 de la mañana, Señor, y aún antes, estemos en tu presencia, buscando de tu consuelo. Te damos gracias, Padre, hasta ahora. Conocemos, tu misericordia hemos recordado, convocatorias especiales hechas por este día, la palabra delegada a cada uno de los hermanos sea de fortalecimiento. Gracias, Dios. Una vez más, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amados hermanos, les ruego que estén atentos a las convocatorias, el anuncio de las convocatorias, las horas de las convocatorias ya están establecidas en esta misma página de nuestra amada congregación y en las redes que competen en nuestros diferentes ministerios. Esperamos, los hermanos se han preparado, es un día muy especial, ser instruidos. 6 de la mañana, 7 de la mañana y al mediodía, a partir de las 12, vamos a estar derramando la instrucción y sellando en la tarde como este día. El gozo sea manifiesto a causa de la presencia del Padre en nuestros corazones. Una vez más, en el nombre de Yeshua, feliz